¿Sabías que algunas de las actrices más hermosas del cine de oro mexicano grabaron sus escenas más memorables completamente drogadas y que los directores no solo lo sabían, sino que a veces hasta lo permitían? Detrás de cada sonrisa perfecta, cada mirada seductora y cada baile hipnótico se escondían pastillas para los nervios, cigarrillos adulterados, inyecciones de estimulantes y tragos que contenían mucho más que alcohol. Estas mujeres aprendieron a actuar con los ojos nublados y la mente en otro mundo, atrapadas entre la presión de una industria sin piedad y la necesidad de mantener una imagen impecable. Lo más impactante de todo esto es que muchas de estas historias permanecieron ocultas durante décadas. Los estudios protegían su inversión, los compañeros de rodaje fingían no darse cuenta y las propias actrices ocultaban su sufrimiento detrás del maquillaje y los reflectores. Entre jornadas de más de 15 horas, múltiples películas filmándose al mismo tiempo y la exigencia de ser perfectas en cada toma, muchas encontraron en las sustancias la única manera de sobrevivir al ritmo infernal de la época dorada. Y no te vayas antes del final, porque la historia número 12 es quizá la más perturbadora de todas. Una actriz que terminó filmando su escena más recordada sin saber si al día siguiente seguiría con vida. Prepárate para conocer el lado oscuro del glamour mexicano, donde el brillo de la pantalla escondía adicciones, abusos y tragedias que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Antes de comenzar con estas historias impactantes, si eres fan del cine clásico mexicano y quieres conocer más secretos, escándalos y verdades ocultas de la época de oro, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. Cada semana revelamos historias que la industria prefirió mantener en silencio durante décadas. La época de oro del cine mexicano, que abarcó desde mediados de los años 30 hasta finales de los 50, fue un periodo de esplendor sin precedentes. México se convirtió en la meca del cine en español, exportando películas a toda Latinoamérica y España. Las actrices mexicanas se volvieron leyendas vivientes, admiradas por millones de personas que llenaban las salas de cine cada semana. Pero detrás de ese glamour deslumbrante existía una realidad muy diferente. Los estudios cinematográficos funcionaban como fábricas implacables. Las actrices filmaban hasta 3 películas simultáneamente, con jornadas que comenzaban al amanecer y terminaban en la madrugada. No había sindicatos que las protegieran, ni descansos obligatorios, ni límites claros. La presión por mantenerse delgadas, jóvenes y radiantes era constante. Los médicos de los estudios recetaban libremente anfetaminas para mantenerlas despiertas, barbitúricos para calmarlas y todo tipo de sustancias para moldear su comportamiento según las necesidades del rodaje. En ese contexto, muchas actrices encontraron en las drogas no un placer, sino una herramienta de supervivencia. Ahora conozcamos sus historias. Irma Serrano, la tigresa. Irma Serrano no conocía límites. Su presencia en cualquier set era un estallido de energía indomable. Una mezcla explosiva de erotismo, ira y misticismo que la hacía absolutamente magnética. Pero ese fuego que tanto fascinaba al público tenía un combustible peligroso: la cocaína. Durante los años 60 y 70, cuando ya se había convertido en la tigresa, Irma comenzó a usar cocaína para soportar las jornadas maratónicas y el ritmo frenético de su vida entre el cine, el teatro, la música y la política. Durante el rodaje de La Martina, su temperamento alcanzó niveles legendarios. Llegó al foro con los ojos brillantes, riendo más fuerte de lo normal y hablando sin pausas. El director pidió silencio, pero ella lo ignoró completamente. «Las cámaras no me mandan, yo mando a las cámaras», gritó, provocando un silencio sepulcral en todo el estudio. Minutos después filmó una escena tan intensa, tan visceral, que el propio director decidió no repetirla por temor a que intentarlo fuera peligroso. Los técnicos decían que cuando el efecto comenzaba, Irma se volvía completamente impredecible. Improvisaba líneas, se reía en medio de escenas dramáticas o rompía objetos del decorado sin previo aviso. Jorge Rivero, su compañero de reparto, la confrontó una tarde al verla perder el equilibrio después de una toma. «Irma, ya basta, te estás destruyendo». Ella lo miró con una sonrisa casi felina y respondió: «Los dioses también se destruyen, pero al menos lo hacen rugiendo». Una maquillista confesó años después que antes de cada rodaje, Irma pedía cerrar el camerino y ponía música a todo volumen. Decía que necesitaba invocar su fuerza, contó. En realidad, era el momento en que se preparaba para el trance químico que la mantenía encendida durante horas. Miroslava Stern. Miroslava era el rostro perfecto atrapado en un mundo que le exigía perfección incluso cuando ya no tenía fuerzas. Su dulzura en pantalla escondía un dolor profundo que quienes trabajaron con ella conocían bien. A diferencia de otras actrices que buscaban energía artificial, Miroslava buscaba silencio.
Ese silencio lo encontraba en los somníferos que poco a poco se convirtieron en su refugio más peligroso y, eventualmente, en su sentencia de muerte. Durante el rodaje de Ensayo de un crimen, Luis Buñuel contó que Miroslava tenía un talento tan natural que incluso bajo los efectos de las pastillas, su mirada seguía siendo magnética. Sin embargo, había días en que su voz se quebraba sin motivo, olvidaba líneas o llegaba tarde con el maquillaje corrido. A veces parecía que venía de otro mundo, dijo el propio Buñuel. Un mundo donde la tristeza se respiraba como perfume. Ernesto Alonso, su compañero de escena, la confrontó con preocupación. «Miros, esto no es normal. No puedes dormir todo el día y venir así». Ella, con una calma inquietante, respondió: «Prefiero soñar antes que sentir». En una secuencia nocturna, mientras filmaban un primer plano, los técnicos notaron que Miroslava parpadeaba con lentitud, casi en trance. El director gritó: «¡Corte!», y ella no reaccionó de inmediato. Un asistente tuvo que tomarla del brazo para mantenerla en pie. Las pastillas la ayudaban a borrar los recuerdos de una infancia marcada por la guerra y un amor imposible que la perseguía. El 9 de marzo de 1955, Miroslava fue encontrada muerta en su apartamento por una sobredosis de somníferos. Tenía solo 29 años y acababa de terminar el rodaje de Ensayo de un crimen. Nunca sabremos si fue accidente o decisión. Silvia Pinal. Silvia Pinal era sinónimo de control absoluto. Cada plano, cada gesto, cada palabra debía ser exacta. Su elegancia era casi militar, pero esa obsesión por la perfección tenía un costo invisible. Para soportar el ritmo de grabaciones, giras, entrevistas y ensayos, dependía de una combinación peligrosa. Anfetaminas para mantenerse despierta y tranquilizantes para poder dormir. Era un equilibrio químico que la mantenía funcionando cuando el cuerpo ya pedía rendirse. Durante el rodaje de Viridiana con Luis Buñuel, la tensión era insoportable. El director exigía tomas interminables y un control emocional milimétrico. Cuentan que Silvia pasaba horas en su camerino mordiéndose los labios y repasando cada línea con una energía nerviosa que parecía sobrehumana. Un día, el propio Buñuel la observó temblar después de una escena particularmente intensa y le preguntó con ironía: «¿Estás actuando o estás viviendo de verdad?». Ella respondió sin pestañear: «Lo mismo da, maestro. A veces ya no sé la diferencia». En El ángel exterminador, Enrique Rambal recordaba que Silvia llegaba con la mirada perdida y un brillo extraño en la piel. Tenía el pulso acelerado, pero el rostro inmóvil. Era inquietante, dijo. Un asistente escuchó a Silvia decirle al maquillista: «Hoy necesito más de lo azul, no de lo blanco». Nadie entendió del todo, pero horas después su energía cambió por completo. Pasó de la fatiga extrema a un estado de concentración casi robótico. A diferencia de otras actrices, Silvia nunca permitió que el escándalo trascendiera. Cuando un periodista insinuó que usaba ayudas químicas, respondió con frialdad: «Si fuera cierto, también deberían dárselas a los que no logran seguirme el paso». Blanca Estela Pavón. El público la recordaba como el rostro más puro del cine mexicano. La muchacha buena que siempre sufría con dignidad frente a Pedro Infante. Pero detrás de esa imagen angelical, Blanca Estela Pavón ocultaba un secreto que muy pocos en la industria se atrevían a mencionar. Su aparente serenidad estaba sostenida por inyecciones de estimulantes que le permitían mantenerse activa cuando su cuerpo pedía colapsar. Durante la filmación de Cuando lloran los valientes, los médicos del set fueron llamados en más de una ocasión porque Blanca se desmayaba repentinamente entre tomas. Oficialmente decían que era agotamiento, pero los técnicos sabían que en su camerino, antes de cada jornada, una enfermera entraba con una pequeña maleta metálica. Minutos después, Blanca salía sonriente, con la mirada fija y el paso ligero. Pedro Infante, con quien mantenía una relación cercana, fue uno de los pocos que intentó frenarla. «No te pongas más de eso, niña, no lo necesitas». Ella le respondió con una sonrisa tan tierna como triste: «Pedro, si dejo de hacerlo, no llego ni a la mitad del día». En Nosotros los pobres, su interpretación conmovió al país entero. Pero pocos sabían que la escena donde su personaje desfallece frente a Infante fue filmada cuando realmente estaba al borde del colapso. El temblor en sus manos, la respiración entrecortada y la lágrima que le cayó sin control no eran parte del guión, eran su cuerpo gritando por descanso. El 26 de septiembre de 1949, Blanca Estela murió en un accidente aéreo junto a su esposo. Tenía solo 22 años. Algunos testimonios sugieren que días antes del accidente estaba particularmente agotada y dependiente de las inyecciones para mantenerse funcional. María Félix. María Félix era la encarnación del poder absoluto. Cada palabra suya se convertía en orden, cada mirada en desafío. Pero detrás del mito había una verdad incómoda.
Su energía implacable estaba sostenida por estimulantes importados de Europa que le ayudaban a mantener el ritmo infernal de rodajes, entrevistas, banquetes y viajes internacionales sin que nadie notara jamás el cansancio. En los años más exigentes de su carrera, la doña confiaba en un discreto suministro de anfetaminas que solo sus asistentes más cercanos conocían. Durante la filmación de Enamorada, los técnicos contaban que María llegaba al set impecable, con el cabello perfecto y la mirada encendida, aunque todos sabían que había dormido apenas 2 horas. Fernando Fernández, su coprotagonista, relató que en una escena particularmente intensa notó su respiración acelerada y las manos temblorosas. Al cortar la toma, le preguntó si estaba bien. Ella respondió con una sonrisa que se volvió legendaria. «Mi amor, las diosas no sudan, brillan». Los rumores sobre su resistencia sobrehumana circularon entre maquillistas y camarógrafos durante años. Decían que antes de rodar, su asistente le servía un té especial traído de París. En realidad, era un brebaje que mezclaba jarabes energéticos con anfetaminas importadas. Durante La Cucaracha, cuando la tensión con Dolores del Río era insoportable, María mantenía una energía que desconcertaba a todos. Cuando Dolores, exhausta, pidió un descanso, María soltó con ironía: «Los descansos son para las débiles». Ese día filmó hasta el amanecer sin mostrar fatiga. Para el público seguía siendo la doña, indestructible, perfecta, incorruptible. «El cine no admite flaquezas», decía. «Si el cuerpo se cansa, lo engañas». Ninón Sevilla. Ninguna actriz del cine de oro irradiaba tanta electricidad como Ninón Sevilla. Su cuerpo era una tormenta perfecta. Sudor, ritmo y locura convertidos en arte. Pero esa energía salvaje tenía un combustible oscuro. Detrás de los pasos frenéticos y las miradas poseídas había una dependencia creciente a estimulantes mezclados con alcohol que la mantenían viva y al borde del colapso simultáneamente. Durante las grabaciones de Aventurera, los técnicos la vieron entrar al set tambaleándose. Pero cuando sonaba la música, Ninón se encendía como un relámpago. Su danza era tan intensa que el propio director Alberto Gout ordenó seguir rodando aunque una de sus sandalias se rompiera en plena escena. Nadie se atrevía a detenerla. Al finalizar, el público en el foro la ovacionó sin saber que minutos después se desplomaría tras bastidores. «No me des agua, dame otro trago», dijo mientras alguien intentaba auxiliarla. Una de las anécdotas más comentadas ocurrió durante Víctimas del Pecado. Tintán, su compañero de reparto, notó que Ninón tenía las pupilas dilatadas y las manos temblorosas antes de una toma clave. «¿Estás bien?», le preguntó con tono de preocupación. Ella respondió con una sonrisa quebrada. «Bien, no sé, pero lista siempre». En la escena siguiente bailó con tanta furia que el vestuario se rasgó. Aún así, no pidió repetir. Hubo noches en que los músicos del cabaret donde filmaban juraron verla llorar mientras bailaba. Su magnetismo era imparable, y ella lo sabía. Por eso, cuando alguien insinuaba que debía cuidarse, respondía: «Yo no me cuido, me consumo, y eso también se filma». Rosa Carmina. Rosa Carmina era el huracán caribeño del cine mexicano. Alta, imponente, con una mirada que mezclaba deseo y peligro. Pero aquella fuerza sobrenatural no provenía solo del talento. En su bolso siempre había un pequeño frasco de pastillas de colores que le servían, según decía, para no dormirse en el papel de una diosa. En realidad eran estimulantes que la mantenían alerta durante rodajes agotadores que comenzaban al amanecer y terminaban en la madrugada. Durante la filmación de Tania la Bella Salvaje, los técnicos se percataron de algo inquietante. Rosa repetía los pasos de baile incluso cuando no había música. Su cuerpo no se detenía. Giraba, marcaba ritmo como si la orquesta siguiera sonando en su cabeza. El director Juan Orol, quien además era su pareja, fingía no notar nada. Sabía que la energía de Rosa dependía de ese pequeño secreto que prefería ignorar mientras la cámara siguiera capturando oro puro. En otra ocasión, mientras grababan Songa, el ángel diabólico, un asistente de cámara relató que la actriz olvidó su texto 3 veces seguidas. Al cuarto intento entró en una especie de frenesí. Improvisó, gritó, rió, lloró y terminó la escena con tal intensidad que el propio Orol, fascinado, decidió dejarla así. «Esa locura se siente verdadera», dijo. Tintán, que compartió set con ella en Los Misterios de Wampa, la confrontó una tarde entre bastidores. «Rosa, te estás matando a pastillas», le advirtió con tono serio. Ella, encendiendo un cigarro, respondió sin perder la elegancia: «Querido, hay que morir bailando, el resto es silencio». Katie Jurado no necesitaba hablar para dominar una escena. Bastaba con esa mirada de hielo y fuego que podía derretir a cualquier actor frente a ella.
Pero lo que pocos sabían era que ese fuego no siempre venía del carácter, sino de una mezcla explosiva de estimulantes que usaba para mantener el ritmo infernal entre México, Hollywood y sus noches interminables. El cansancio la perseguía y ella aprendió a enfrentarlo con píldoras pequeñas que prometían energía, pero cobraban caro después. Durante el rodaje de El Bruto junto a Pedro Armendáriz, los técnicos notaron algo extraño. Katy repetía las líneas con una intensidad que rozaba la rabia descontrolada. El director le pedía calma, pero ella seguía fuera de sí, como si cada palabra fuera un disparo. Cuando la escena terminó, Armendáriz se acercó y le dijo en voz baja: «Estás encendida, pero no por el personaje». Ella lo miró con una sonrisa cargada de desafío. «No me apagues, Pedro, que sin esto me caigo». Sus compañeros sabían que no dormía más de 3 horas al día. En una entrevista años después, un maquillista confesó que a veces llegaba al set con la piel pálida, los labios secos y los ojos dilatados. Pero cuando sonaban las cámaras se transformaba, se volvía la fiera que todos querían capturar en celuloide. En El Torero y la Dama, grabada en Estados Unidos, cuentan que un asistente la vio entrar al baño con un frasco en el bolso y salir con una energía que rozaba lo maníaco. Lo más perturbador ocurrió durante Y Dios la llamó Tierra, donde un extra relató que la vio llorar sola al terminar una toma. Cuando alguien intentaba ayudarla, respondía con ironía: «Lo que bebo y lo que tomo es lo único que no me traiciona». Sara Montiel. Sara Montiel era el glamour hecho carne, labios perfectos, voz terciopelada y un aire de misterio que hipnotizaba. Pero su imagen de diva inalcanzable escondía una fragilidad que se disimulaba con tranquilizantes recetados para mantener su temperamento controlado ante sets caóticos y directores que no admitían descanso. En los años de su mayor fama, Sara mezclaba cigarrillos, café fuerte y sedantes para funcionar sin colapsar. Durante el rodaje de Carmen la de Ronda, los camarógrafos contaron que la actriz pasaba largos minutos inmóvil entre toma y toma, con la mirada fija y los labios resecos. Pero cuando sonaba el claquetazo, su energía cambiaba por completo. Se transformaba en un torbellino sensual, preciso, capaz de llenar el espacio sin esfuerzo aparente. Era como si encendiera un interruptor invisible, dijo uno de los técnicos. Una tarde, al filmar una escena de celos junto a Jorge Mistral, perdió la concentración y olvidó el texto. El actor se le acercó con preocupación y susurró: «Sara, ¿estás temblando?». Ella respiró hondo, le dio una calada a su cigarrillo y respondió con ironía: «No tiemblo, vibro, es distinto». En los camerinos, su asistente personal era la única que conocía el verdadero motivo de su aparente calma. Antes de cada jornada, preparaba una bebida espesa con gotas de sedantes disueltas en licor. Sara lo llamaba mi desayuno artístico. Cuando años después le preguntaron cómo lograba mantener siempre la compostura frente a los focos, respondió con una sonrisa enigmática: «El secreto está en nunca dejar que el alma se despierte por completo». Lilia Prado, con su voz melosa y su andar provocador, era el deseo de productores y directores, pero en el set, detrás de los reflectores, su energía eléctrica no venía solo del talento. Era, según varios compañeros, el resultado de un cóctel que la mantenía despierta, ligera y eufórica durante jornadas de más de 15 horas sin parar. Durante el rodaje de Educando a Papá en 1954, cuentan que Lilia llegó al foro con los ojos tan dilatados que ni el maquillaje lograba disimularlo. La escena exigía un baile lleno de ritmo y coquetería, y ella lo ejecutó con una precisión frenética que dejó al director boquiabierto. Cuando terminó, el camarógrafo dijo en voz baja: «Eso no es energía, eso es algo más fuerte». En los descansos desaparecía del set por minutos. Volvía con la risa fácil, moviendo las manos, riendo sin motivo. Era como si el cuerpo le fuera más rápido que la mente, recordaría años después Silvia Pinal. Durante el rodaje de Las Poquianchis, fue confrontada por Pedro Armendáriz, quien le dijo con tono paternal: «Lilia, no necesitas eso para brillar. Si sigues así, un día te vas a romper». Ella solo sonrió, se acomodó el peinado y respondió con ironía: «Pedro, si me rompo, al menos que sea frente a la cámara». Lo cierto es que sus adicciones se volvieron un secreto a voces en los estudios Churubusco. Los maquillistas sabían que si llegaba antes que todos no era por puntualidad. Había mañanas en que no recordaba las escenas del día anterior. Su mirada de fuego era el reflejo de noches sin dormir y de un corazón que necesitaba anestesia para seguir interpretando a la mujer perfecta. Meche Barba. Su cuerpo parecía flotar entre luces rojas y humo de cigarro. Meche Barba, la única rumbera mexicana auténtica, era una tormenta de sensualidad que dominaba la pantalla con cada movimiento de cadera.
pero detrás de esa fuerza hipnótica había una fragilidad sostenida por una sustancia blanca que la mantenía de pie cuando el alma ya no podía más. Durante las filmaciones de Amor de la Calle en 1950, varios técnicos notaron que Meche pasaba horas encerrada en su camerino antes de las escenas más exigentes. Salía con los ojos vidriosos, el pulso acelerado y un brillo extraño en la piel. Nadie se atrevía a decir nada porque cuando la cámara se encendía, su cuerpo respondía como si tuviera un metrónomo interno. Los productores la llamaban la mujer sin fatiga. Lo que no sabían era que aquella energía artificial la estaba consumiendo lentamente. Una tarde, en pleno rodaje, Ninón Sevilla, su rival dentro y fuera de la pantalla, la vio tambalearse durante un ensayo. «Otra vez vienes volando», le susurró con ironía. Meche fingió no escucharla, pero esa noche, al intentar repetir una escena de baile, perdió el equilibrio y cayó frente a todos. El director pidió cortar y ella, entre risas nerviosas, dijo: «Tranquilos, solo me mareé de tanto girar». Nadie creyó esa excusa. Mario Moreno Cantinflas la confrontó en privado. «Tú no necesitas eso, Meche. Tu talento ya es fuego puro», le dijo. Pero ella, con voz temblorosa, respondió: «El fuego también cansa, Mario, y a veces hay que soplarle con algo para que no se apague». Marga López. Marga López tenía algo que pocos lograban: una naturalidad que desarmaba al espectador. Su voz, su mirada y su temblor sutil parecían hechos para el melodrama. Pero lo que muchos tomaban como sensibilidad era en realidad el efecto de un hábito que la acompañó durante buena parte de su carrera: el abuso de anfetaminas recetadas por los mismos médicos de la industria que querían mantenerla activa y delgada. Durante el rodaje de Salón México, los técnicos notaron que Marga no parpadeaba. Tenía los ojos abiertos, fijos, y hablaba con una velocidad inusual. Emilio Fernández, el director, le pidió que bajara la intensidad. «No corras tanto, Marga. El dolor necesita pausa». Pero ella no podía. «Si me detengo, me caigo», respondió casi sin respirar. Ese día repitió la escena 12 veces, sudando frío y temblando entre toma y toma. Roberto Cañedo, quien trabajó con ella, llegó a verla en el camerino inyectándose vitaminas. Decía que eran para el cansancio, pero no olían a vitaminas, recordó años después. En otra ocasión, durante La Devoradora, olvidó parte del guión y, en lugar de detenerse, improvisó un monólogo desgarrador que hizo llorar al equipo. El público lo celebró como genialidad interpretativa, pero quienes estaban en el set sabían que aquella fuerza venía de un lugar más oscuro. En los estudios Churubusco se decía que Marga tenía dos modos: la dulce y la acelerada. En el segundo, su cuerpo se movía con una energía inhumana, como si el alma no alcanzara el ritmo del corazón. Había días en que su respiración parecía la de alguien escapando de sí misma, dijo un sonidista. Y así, entre reflectores cegadores, humo de cigarrillos sin filtro y frascos escondidos en los camerinos, estas 12 mujeres extraordinarias construyeron el mito del cine de oro mexicano. Cada sonrisa perfecta tenía un precio oculto, cada mirada intensa escondía una batalla química, cada escena memorable costaba un pedazo de su salud física y mental. Detrás de la pantalla de plata no había solo glamour y fama, había también dolor, presión inhumana, adicción y una industria que prefería mirar hacia otro lado mientras sus estrellas se consumían lentamente. Lo más perturbador de estas historias no es solo que ocurrieran, sino que todos lo sabían y nadie hizo absolutamente nada para detenerlo. Directores, productores, compañeros de reparto y hasta médicos de los estudios fueron cómplices silenciosos de un sistema que exprimía hasta la última gota de talento sin importar el costo humano. Estas actrices no solo actuaron, sobrevivieron en un mundo que las quería perfectas, incansables e inalcanzables 24 horas al día, 365 días al año. Hoy, décadas después, podemos ver sus películas con otros ojos, sabiendo que detrás de cada lágrima cinematográfica había lágrimas reales que nunca se filmaron, que detrás de cada baile hipnótico había un cuerpo pidiendo desesperadamente descanso, y que detrás de cada sonrisa radiante había un alma buscando silencio en el lugar equivocado. Si este video te impactó, te invito a que le des like y te suscribas al canal para no perderte más historias ocultas del cine de oro mexicano. Activa la campanita de notificaciones porque próximamente revelaremos más secretos que la industria cinematográfica guardó celosamente durante décadas. Amores prohibidos, traiciones, rivalidades mortales y los escándalos que casi destruyen la época dorada del cine mexicano. Existen muchas más historias perturbadoras escondidas tras los reflectores del cine de oro. Escenas que se grabaron entre humo, sustancias y miradas que lo sabían absolutamente todo pero que eligieron callar por conveniencia. Comparte este video si crees que estas historias merecen ser conocidas y déjame en los comentarios:
¿Qué otra actriz o actor del cine de oro te gustaría que investiguemos a fondo? Recuerda, la historia oficial del cine de oro es hermosa, pero la historia real es mucho más compleja, oscura y profundamente humana. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando los secretos que la industria del entretenimiento prefirió mantener enterrados en la penumbra del olvido. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad que busca la verdad detrás del mito.